cargado con los muertos y los presos políticos, pero todo eso nos llevó al hoy y a la hora. Gracias a todo eso estamos en esta situación de ganar. Del momento de todos los venezolanos, con uniforme y sin uniforme, todos a la calle. ¿Cuántos cubanos hay en Venezuela? Se estima que hay entre 2.000 y 2.500 funcionarios de inteligencia y contrainteligencia. Ojo con esto, no los utilizan para hacer seguimiento a la oposición, sino principalmente de los que más dudan en este momento, que es su entorno. ¿Qué tal y muy buenas noches? Les saluda María Elvira Salazar, una servidora, y es un gusto para mí estar frente a las cámaras de América TV, el canal 41, para presentarles esta entrevista que le hice al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, hace muy pocos días. Venezuela está viviendo uno de los momentos más difíciles de su historia contemporánea y Juan Guaidó es uno de los protagonistas más importantes de esa historia y quien podría escribir el capítulo que marque el rumbo hacia la democracia y la libertad una vez más para los venezolanos. Otro de los protagonistas es Nicolás Maduro, el representante del chavismo, y quien insiste en mantenerse en el poder de manera ilegítima, a pesar del llamado de más de 50 países que le están pidiendo que deje el mando pacíficamente. A Maduro también lo entrevisté en Caracas en exclusiva hace 3 meses. Fue una entrevista donde claramente le hace un llamado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que negocie con él. Esta noche les voy a presentar las respuestas de Guaidó a Maduro y ustedes verán el contraste entre ambos sobre temas como el socialismo, los cubanos, la intervención norteamericana y el retorno a la democracia. Ese retorno a la democracia en Venezuela en este momento está en manos de los militares venezolanos. Y yo le pregunto entonces a Guaidó, ¿qué garantía les da él a ellos para que tomen ese paso al frente? Veamos el primer fragmento. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Yo he descubierto Venezuela durante el tiempo que he sido periodista. He visto manifestaciones, he visto gente en la calle, he visto los muchachos universitarios que los balean y los apalean. Y el pueblo venezolano sigue saliendo a la calle y sigue saliendo año tras año. La gente se cansa, nadie quiere poner el muerto y con razón. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Opta por irse porque uno quiere preservarse. No todo el mundo es tan valiente como usted lo reconoce. Entonces, ¿qué más tiene que hacer el pueblo venezolano para poder encontrar la libertad? Ciertamente hemos hecho de todo. Hemos votado, hemos protestado huelgas de hambre, construido partidos políticos, conformado mayoría, ganado el parlamento, resistido, hemos cargado con los muertos y los presos políticos, pero todo eso nos llevó al hoy y a la hora. Gracias a todo eso estamos en esta situación de ganar, esta situación de jaque, esta situación de victoria democrática. O sea, hay que insistir. Lo venden los medios de comunicación. Dictaduro, Maduro es el Stalin del Caribe, porque me parezco a Stalin por los bigotes, ¿no? Nos enfrentamos a una dictadura sanguinaria. Pero estamos en la víspera de terminar de convencer de alguna manera o demostrar claramente las garantías a las Fuerzas Armadas, que son un factor fundamental, Claro. Que puedan contener a los grupos paramilitares para nosotros poder manifestar libremente como merecemos y como debemos en nuestra Constitución. ¿Qué es lo que usted, señor Guaidó, presidente, le puede decir a ese general, que no sé cómo se llama, pero sabemos que existe, que garantías para que deje esa comodidad y esa seguridad y se una a la democracia? Cooperar con el régimen no garantiza nada. Lo que sí garantiza es el Parlamento Nacional, es esta presidencia encargada que va a otorgar amnistía y garantía a todos los funcionarios. Todos los funcionarios militares, civiles, que se pongan del lado de la Constitución, que ayuden a restablecer el orden democrático en Venezuela, que nos lleven a una elección libre, acompañen este proceso, van a ser sujetos de garantías y amnistía para cambiar Venezuela. Muy bien. Y el mismo Maduro, si por ejemplo en un escenario donde Maduro mañana se acerca a la embajada norteamericana o a ustedes y envía un mensaje por debajo de la mesa o por arriba, no importa, y dice que él quiere preservar su seguridad y la de su familia, ¿usted qué dijera a esa posibilidad? De nuevo, todos los funcionarios que estén dispuestos Incluyendo a Maduro. cese de usurpación. Incluyendo Maduro. Bueno, él fue funcionario, ya hoy es un dictador, pero fue funcionario en algún momento. Pero bueno, muy pero bien, sí, él y su familia que se quiera ir para North Dakota, se quiere ir a vivir a Ohio. ¿Ustedes la vieran? Pero... Bueno, no sé si sabe inglés. Y le digamos a
Donald Trump, con Venezuela, no te metas. Hand off Venezuela. Donald Trump, hands off Venezuela. De inmediati. No se dice inmediati, pues. Pero bueno, la pregunta es si ustedes lo vieron con buenos ojos y que vaya con Dios. Es la pregunta. Ese fue un modelo que se utilizó, por ejemplo, en Chile, se utilizó en el 58 en Venezuela y funcionó en esos casos. Probablemente, a lo mejor no son copias al carbón los tipos de transición en el mundo, pero pudiera funcionar para nuestro caso. Y si eso facilita el cese de la usurpación, un gobierno de transición y las elecciones libres, creo que responsablemente debemos evaluar. Pero ¿por qué usted no se lo dice a través de estas cámaras? Envíenle el mensaje de la misma manera que él se lo envió a Trump. Envíeselo usted. Yo creo que su entorno y él lo saben. Yo creo que más ¿Qué es lo que él, saben? ¿Qué saben? Que tienen la capacidad de abrirle espacio, pero no va a ser voluntariamente. Yo creo que más que él, María Elvira, te lo decía hace poco, es su entorno que siente miedo. Entonces, de nuevo, no solamente Maduro. Quiero ir más allá, porque yo creo que ya Maduro es pasado, no tiene capacidad de gobierno y pareciera secuestrado por su entorno. Su entorno incluso, todo aquel funcionario que se ponga del lado de la Constitución, que facilite el proceso de transición en Venezuela, de salvar vidas necesarias, urgente en nuestro país, de atender a los más vulnerables, de poder recuperar el sistema eléctrico nacional, de poder enrumbarnos a la democracia, va a ser sujeto de esa ley de garantías y amnistía sin duda alguna. ¿Qué le pareció a usted ese encuentro con él? No, que siempre que pueda emerger la verdad, enfrentarla, creo que eso fue muy productivo porque creo que desnudaste claramente el tejido de un dictador y casi el desespero. Así que yo creo que eso ha sido productivo para la causa venezolana. Te lo agradezco. En otro segmento le pregunto sobre Leopoldo López. López para mí es una persona muy cercana porque fui con él a la Universidad de Harvard y estuvimos muchos años estudiando juntos y sé que es un patriota de verdad. López logra salir en libertad porque le permiten salir los militares a los que él estaba hablando. Ahora está en la Embajada de España. La pregunta es, ¿qué va a pasar con López y con los otros prisioneros políticos? Veamos lo que me responde. Usted me menciona a Leopoldo López. Usted sabe que yo soy muy cercana a López. López fue conmigo en la Universidad de Harvard y yo vi que desde ese momento ya él tenía ese mismo espíritu que usted me está diciendo en su corazón. Ustedes no tienen por qué hacer esto. Yo les juro que vamos a vencer y que muy pronto tendremos. Ustedes lo están haciendo por patriotismo. Y entonces yo también le pregunto al señor Maduro, específicamente Leopoldo López, que sabemos que López es uno de los más respetados en Washington, independientemente de lo que usted piense. Es muy respetado allá. Entonces la pregunta es, ¿usted considera que López podría volver a la actividad política pública? Ese indulto. No necesariamente porque tenga mucho apoyo en Washington, tiene apoyo en Venezuela. Independientemente de que tenga apoyo o no, ¿usted consideraría la posibilidad de que él regrese a la actividad política? Eso no depende de mí, yo no tengo en mis manos esa decisión. Y entonces, ¿por qué sale de la cárcel y lo llevan al arresto domiciliario? Esos son temas de la justicia, órdenes de los tribunales. ¿Qué pasó ahí? En el 2014 metieron preso a Leopoldo. El régimen pensó que era con persecución, con asesinato político. Y aquí estamos. Estamos hoy en una posición más unida que nunca, más movilizada, más fuerte y más determinada a conquistar sus derechos. Así que no va a ser a través de la persecución, ni mucho menos. La mejor manera de celebrar a nuestros mártires, a nuestros héroes, a nuestros presos políticos, es precisamente luchando y, como dicen coloquialmente, echando el resto. Ellos se dicen hoy en este momento un gobierno en resistencia. Yo me pregunto, ¿qué es un gobierno en resistencia? Cuando el venezolano no tiene que comer, no tiene medicamentos, no puede ni siquiera ir al colegio porque no hay luz en los colegios. El venezolano es el que está en resistencia. Y hay un gobierno que se niega, un régimen, mejor dicho, que se niega a abandonar porque sabe que no puede poner ni la luz. O sea, y la respuesta es persecución, la respuesta es jugar a pedir diálogo, la respuesta es jugar a como fichas de canje a los presos políticos, como el caso de Leopoldo, para extender una presión que va a seguir existiendo. ¿Qué le pareció a usted ese encuentro con él? No, que siempre que pueda emerger la verdad, enfrentarla, creo que eso fue muy productivo porque creo que desnudaste claramente el tejido de un dictador y casi el desespero. Así que yo creo que eso ha sido productivo para la causa venezolana. Te lo agradezco. Absoluta unión de todos los venezolanos en este momento, porque hemos entendido además que hoy
la lucha no solamente es existencial, sino por el alma de Venezuela. Hay 2 sobrinos de la primera dama presos en este momento en los Estados Unidos por narcotráfico. Nosotros estamos cerca de poder decir que pudieran haberse convertido en un narcoestado incluso, porque nadie puede libremente traficar así sin complicidad de los organismos del Estado. 90% del país vive con $6 al mes, es decir, no vive, sobrevive. Es decir, eso es lo que ha producido hoy, lamentablemente, lo que ellos llamaron socialismo del siglo XXI, una tragedia sin precedentes. Continuamos con la entrevista exclusiva con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Y también le pregunto sobre los cubanos, la presencia de los cubanos en Venezuela. Sabemos que el presidente Trump ha hablado con el presidente Putin diciéndole que los cubanos y los rusos tienen que salir y dejar de apoyar a Maduro para reprimir a los venezolanos. Le pregunto a Guaidó específicamente cuál es el papel de los cubanos en este momento. Escuchemos lo que me dice. Los cubanos que hay en Venezuela son 40.000 médicos, deportistas, bailarines, actores, pero que personal militar cubano no hay. En el territorio venezolano no hay militares cubanos. Lo que sí hay es médicos. No, yo no estoy hablando de la parte social. Beisbolistas, actores de teatro, artistas, eso es lo que hay aquí. Militares no hay. Y yo le pregunto muy puntualmente que hay miles de militares cubanos ayudando a sus Fuerzas Armadas a reprimir a los opositores y además están en su primer anillo de seguridad, que su primer anillo de seguridad es cubano. ¿Dónde están? No hay. Pudiera haber 2 militares, 3 militares en la embajada de Cuba como agregados militares. No. ¿Cuántos cubanos hay en Venezuela? Se estima que hay entre 2.000 y 2.500 funcionarios de inteligencia y contrainteligencia para vigilar principalmente a las Fuerzas Armadas, que también están descontentas, para vigilar incluso a dirigentes chavistas que también están descontentos, como entonces los utilizan principalmente para generar seguimiento, inteligencia y contrainteligencia en funcionarios tanto militares como del mismo chavismo. Ojo con esto, no los utilizan para hacer seguimiento a la oposición, sino principalmente de los que más dudan en este momento, que es su entorno. ¿Y su anillo de seguridad? Mi anillo de seguridad son estos muchachos formados en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No hay profesionales venezolanos. No hay cubanos en su primer anillo de seguridad. Mi anillo de seguridad es de venezolano. Y que los cubanos saben reprimir muy bien, desgraciadamente. Que Fidel Castro hizo el gran libro de la represión, no solamente apoderarse del poder, sino mantenerlo. Y yo lo sé porque llevo 60 años oyéndolo en mi casa. Estaré en la primera línea para morir combatiendo en defensa de mi patria. Entonces, ¿cuánto nosotros los cubanos quisiéramos que ustedes no tuvieran que tragarse la misma píldora? Entonces, la pregunta es, ¿cómo ustedes pueden entonces ir en contra de esa fuerza maldita? ¿Cómo se logra eso? Bueno, algunos elementos. Lo primero que hicimos fue, por ejemplo, cortar el suministro de petróleo a Cuba. Además que tuvimos ahí cooperación y colaboración, inicialmente del gobierno también de los Estados Unidos en ese caso, porque además, paradójicamente, utilizaban el dinero venezolano para financiar ese aparato de inteligencia y contrainteligencia. Inicialmente eran 100.000 barriles de petróleo al día que se enviaban a Cuba, producto de la baja del petróleo. Se lo llegaron hasta 47.000 barriles aproximadamente recientemente, y eso ha disminuido casi a nada luego de que la Asamblea Nacional decidiera cortar el envío de suministro a Cuba. Es decir, no van a financiar con dinero venezolano, mucho menos la represión a nuestros militares y a nuestra gente. Entonces veamos si es amor verdadero lo que sentía Cuba por Maduro, que lo dudo mucho, o hay algún otro interés de por medio. ¿Qué le pareció a usted ese encuentro con él? No, que siempre que pueda emerger la verdad, enfrentarla, creo que eso fue muy productivo, porque creo que desnudaste claramente el tejido de un dictador y casi el desespero. Así que yo creo que eso ha sido productivo para la causa venezolana. Te lo agradezco.
Una de las fuerzas que tiene el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, es que tiene a toda la oposición que en un momento durante estos 20 años de chavismo estuvo bastante dividida, ahora está detrás de él. Y sobre todo Leopoldo López, que ha sido su asesor más importante porque es el presidente del partido Voluntad Popular. Vamos a ver qué es lo que nos dice cuando yo le pregunto si esa oposición verdaderamente está detrás de él, apoyándolo para traer la libertad de vuelta a Venezuela. Esto es lo que me dice. La oposición se queja amargamente de que usted los reprime, los tortura, los mete presos. Usted lo ha oído, yo no se lo tengo que decir. Entonces, no hay democracia sin oposición. Yo respeto a la oposición. Yo sé quién es él. Conozco que es un agente de los gringos en Venezuela, que lo formaron como agente y lo metieron en la política. Es un agente del gobierno de los Estados Unidos, lo sé, y va a recibir y va a cumplir órdenes de ellos. No tiene capacidad autónoma de pensar y decidir él, no tiene. Ahora, la oposición tiene grandes críticas de toda la sociedad. Mi pregunta es, ¿usted siente que la oposición legítima está detrás de usted? Hoy hay una absoluta unión de todos los venezolanos en este momento porque hemos entendido además que hoy la lucha no solamente es existencial, sino por el alma de Venezuela. No hay agua, no hay luz, no hay comida, no hay medicina, no hay seguridad, no hay futuro, no tenemos nuestros familiares en nuestras mesas, no hay, hace 2 años no puedo hacer un plato navideño que es la yaca, no puedo porque o como esa yaca o después no como en 2 meses porque no me alcanza, no se consigue nada. Uva, unas papitas. ¿Usted no considera que si usted ningunea a miembros de la oposición, en realidad está insultando indirectamente a aquellos venezolanos que votaron por ellos? No, la gente aquí, los votantes de la oposición son más críticos que yo de sus dirigentes. No los quieren. ¿Cuánta fuerza tiene el chavismo de verdad? Si estaríamos conversando en el 2016, cuando yo lo dije por primera vez, estaríamos hablando del 25%, incluso el 30% de la población. Hoy, según estudios de opinión, es el 10%, el 9%, incluso menos. Para que sea democracia de verdad, la oposición tiene que tener libertad y tiene que tener la posibilidad de llegar a los medios de comunicación. Aquí la ha tenido toda. En las redes sociales. Yo he dado muchísimas entrevistas a nivel internacional, muchísimas, y todavía no daba la primera en Venezuela. O sea, parte de lo que del bloqueo del régimen es que no nos comuniquemos con la gente, pero a pesar de eso, le estamos explicando a nuestros ciudadanos. Pueblo de Venezuela, muy buenos días. Como ustedes saben, nuestra lucha ha estado siempre enmarcada en la Constitución, en la lucha no violenta, en trabajar por el prójimo, en salvar vidas, en trabajar por los más vulnerables, en atender a nuestras familias, en construir capacidades en el marco siempre de nuestra Constitución. La oposición considera que de la única manera que se pueden comunicar con el pueblo venezolano es a través de las redes sociales, porque los medios establecidos o los tradicionales, la radio y la televisión, están en manos de ustedes. Y que el que vaya en contra de Maduro no va a sobrevivir. Tanta es la contradicción, María Elvira, que, por ejemplo, tú hacías referencia a que Maduro habla de diálogo, y el espacio natural de diálogo de cualquier país es su parlamento, claro. Y ellos se retiraron voluntariamente del parlamento. Así que ahí lo que hay son contradicciones en este momento. Dista mucho de ser un demócrata, sino más bien un autoritario sin carisma que lamentablemente perdió el control hace mucho del país. ¿Qué le pareció a usted ese encuentro con él? No, que siempre que pueda emerger la verdad, enfrentarla, creo que eso fue muy productivo porque creo que desnudaste claramente el tejido de un dictador y casi el desespero. Así que yo creo que eso ha sido productivo para la causa venezolana. Los Estados Unidos, específicamente el presidente Trump, le está poniendo presión a los militares venezolanos y a aquellos que han sido encausados en cortes federales por narcotráfico.
Una serie importantísima de gente, generales muy cercanos a Maduro, están en la lista negra de los norteamericanos. Y yo le pregunto entonces, ¿esos generales también tienen garantías para poder incorporarse a la democracia? Le pregunto a Guaidó, le pregunto a Maduro. Veamos. Esa cúpula militar chavista está manchada por el narcotráfico. ¿Cuánta verdad hay en eso? Mira, bueno, hay no solamente la parte militar, sino la parte civil. Hay 2 sobrinos de la primera dama presos en este momento en los Estados Unidos por narcotráfico. Nosotros estamos cerca de poder decir que pudieran haberse convertido en un narcoestado incluso, porque nadie puede libremente traficar así sin complicidad de los organismos del Estado. ¿Usted consideraría el hecho de permitir que esos generales enfrentaran las cortes norteamericanas? Si no hay nada que temer, entonces no hay por qué no hacerlo. Lo que llaman el mundo al revés. El mundo al revés. Son muy hábiles los poderes del narcotráfico para tirotear, chantajear, acabar a la gente que los combate. Ahora el malo soy yo, que me acusaron de narcotraficante sin una sola prueba, y el malo soy yo. Hoy, lamentablemente, Venezuela está cerca de ser un narcoestado, producto de la complicidad que tiene el alto gobierno, incluyendo los sobrinos de la primera dama y algunos militares vinculados y que tienen causa ya en Estados Unidos. Yo he solicitado como afectado, como víctima, porque estoy introduciendo una demanda civil y una demanda penal, prohibición de salida del país, porque yo estoy metiendo una demanda, porque yo me siento agraviado. ¿Cómo es que las Cortes Federales norteamericanas llegan a la conclusión de que hay que enjuiciar o que hay que presentar cargos federales en contra de alguien como el general Revero? Eso me lo podrías contestar tú, que vives en Estados Unidos. Pero usted me dice Nosotros no reconocemos ni cortes federales en Estados Unidos ni ningún tribunal. Es un pequeño grupo que controla, por supuesto, gran parte o acumula gran poder, pero yo me atrevo a decir que el 80% de las Fuerzas Armadas están pasándola tan mal. Nacional Bolivariana, en perfecta unión cívico-militar. Mira, si fuese necesario, lo juran ustedes. Los tribunales que enjuician en Venezuela son los tribunales de nuestra república que están aquí. Y claro, como de Venezuela todo lo que se diga malo le dan veracidad. ¿Cómo puede ustedes, la democracia venezolana, convencer a esa alta cúpula que ahora vive bien, por lo que me acaba de explicar, de ceder el poder y de traer nuevamente la democracia a Venezuela? Sí, ahí hay una línea delgada. Las dictaduras no ceden el poder voluntariamente, lo han demostrado en muchos otros países, y por eso nuestra lucha ha sido de años. Este año empezamos algo también que no habíamos hecho, comunicarnos directamente con las Fuerzas Armadas. ¡Que vengan! A la gente que quiera pasar, que pase. Distribuidor Altamira, vengan a la calle, vengan sin miedo. Vengan, distribuidor Altamira, que venga la gente, que llegó la libertad. ¿Cuál es ese mensaje de venezolano a venezolano? La familia militar, yo vengo de 2 abuelos militares además, tienen un rol importante en la sociedad. Aquí depende de qué país le queremos dejar a nuestros hijos. Sabemos que el que tenemos hoy no es el correcto, que no tenemos acceso a servicios públicos, que no hay acceso a oportunidades, que la gente camina, muere de hambre, incluso en este momento. Así que estamos hablando todos ellos, ciudadanos venezolanos, miembros de las Fuerzas Armadas que quieren volver a recuperar ese honor del uniforme de Simón Bolívar. Hace 200 años libertó 5 naciones y que podemos ser luz de independencia y democracia no solamente para Venezuela, sino una causa justa incluso en la región, hablando de nuestros hermanos de Nicaragua y Cuba incluso. ¿Qué le pareció a usted ese encuentro con ellos? No, que siempre que pueda emerger la verdad, enfrentarla, creo que esto es muy productivo, porque creo que desnudaste claramente el tejido de un dictador y casi el desespero. Así que yo creo que eso ha sido productivo para la causa venezolana. Te lo agradezco. El presidente interino Juan Guaidó acaba de mencionar en ese último segmento Nicaragua y Cuba, 2 países, al igual que Venezuela, que están sumidos en el modelo económico socialista. No tenemos que explicarle a usted, que seguramente sabe lo que el socialismo da y cuáles son sus frutos. Le pregunto entonces a Guaidó, el socialismo del revolucionario chavista del siglo XXI, ¿qué ha traído para Venezuela? Le pregunto a Guaidó y le pregunto a Maduro. Veamos lo que me dice Guaidó. El modelo
socialista en realidad lo que ha traído es represión, miseria y exilio. ¡Pasaron los manifestantes, coño! ¡Le pasaron la tarjeta por encima! ¡Nos reventaron por dentro! A un manifestante, a un ciudadano, a un venezolano que cree que podemos hacer más en Venezuela. ¿Usted está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo? Que el modelo socialista no funciona. Le pido a Dios que el mundo entero vea la verdad de este país. Somos humildes, somos pobres y supuestamente el socialismo está con los pobres. Que esto lo ve internacionalmente. Yo no sé de qué socialismo hablas tú. Los indicadores de Venezuela hoy lamentablemente solo pueden ser comparados con países en guerra como Siria, por ejemplo. Voy a dar algunas cifras: 60% de contracción del PIB en 6 años. 6 años consecutivos que nuestra economía se reduce, teniendo, insisto, las reservas petroleras más grandes del mundo. Usted sabe lo que está pasando en su país. Fíjate que tú repites un guión que de manera natural repiten las agencias de noticias, los cables y las televisoras. 2.300.000% de inflación. 90% del país vive con $6 al mes. Es decir, no vive, sobrevive. Es decir, eso es lo que ha producido hoy, lamentablemente, lo que ellos llamaron socialismo del siglo XXI, una tragedia sin precedentes. Yo era chavista, cuando Chávez estaba vivo. No, ahora soy revolucionario, que todo se cambia cuando no funciona. Ahorita estoy que cambio todo. Socialismo bolivariano del siglo XXI. Y estamos empeñados en construirlo. Una sociedad solidaria, una sociedad libre. El fracaso y el colapso de un país. ¿Qué le pareció a usted ese encuentro con él? No, que siempre que pueda emerger la verdad del destino de nuestra patria. Y así es muy productivo porque creo que desnudaste claramente el tejido de un dictador y casi el desespero. Así que yo creo que eso ha sido productivo para la causa venezolana. El que se ha negado sistemáticamente una solución política a la crisis, sin duda, es Nicolás Maduro Moro. Eso ya se intentó en el 2017, ellos se burlaron. Acompañado de muchísima gente esperanzada, motivada, orientada al futuro, orientada al progreso. Y bueno, y puedes verlo, me refiero, los últimos 4 meses no han salido ni siquiera de Caracas, no han salido ni siquiera del centro de Caracas, no, se han encerrado en Miraflores, le tienen miedo a la gente. Hace 3 meses le hice la entrevista a Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores para la cadena Fox News. Y específicamente Maduro en esa entrevista, y la otorga por la única razón para enviarle un mensaje al presidente Trump que él quiere negociar. El miedo se le veía en los ojos y en la voz. Fíjense, ahí está, bien reflejado. ¿Qué usted le diría al presidente Trump que usted no lo ha dicho antes? Estoy preparado para dialogar donde sea, cuando sea y con quien sea. Ya. A través de mi persona directa o a través de enviados especiales. ¿Usted qué piensa de esa idea de entenderse con los Estados Unidos? Bueno, que Nicolás Maduro es un dictador, pero él se burló ya del mundo en el 2017 cuando intentamos esta posibilidad de diálogo. Más temprano que tarde, estamos obligados a hablar, a entendernos. En ningún momento hemos sido una oposición intransigente, por el contrario. Hemos intentado todos los mecanismos, elecciones, protestas, exigencias, por supuesto lucha no violenta, todo en el marco de nuestra Constitución. Yo sé que somos personas muy diferentes, presidente Trump, y somos países diferentes, pero estamos en el mismo hemisferio. El que se ha negado sistemáticamente una solución política a la crisis, sin duda, es Nicolás Maduro Moro. Eso ya se intentó en el 2017, ellos se burlaron. Usted heredó errores de las administraciones anteriores, incluyendo la administración Obama.
Cuando quiere hablar en particular con Trump, cuando le envía un mensaje al presidente Trump de que negociemos, porque dice... Mi respeto a Estados Unidos, tenemos diferencias históricas, pero los diferentes también nos podemos entender. ¿Usted qué le responde? Mira, el único entendimiento posible es con el pueblo de Venezuela. Cuando él hace eso, busca distender, busca tratar de ganar un tipo de audiencia en los Estados Unidos para hacerse ver flexible o que estaría dispuesto a un diálogo, cosa que es falsa. Cuando quiera venir Mike Pompeo, lo recibo y le doy la mano, respetuosa, porque nosotros en esencia somos una gente humana. La interlocución posible con los Estados Unidos, con Europa, con la OEA, es con el presidente encargado, Juan Guaidó. Si usted le quiere enviar un mensaje directamente al presidente de los Estados Unidos, ¿usted qué le diría? Un mensaje de agradecimiento y que sigamos en esta ruta que lo vamos a lograr muy pronto. No, lo hizo la primera dama en estos días en nombre de todo el pueblo de Venezuela y también de mi persona, que estamos en el camino correcto, que seguimos en esta lucha por la democracia, que es positivo que todas las cartas estén sobre la mesa, que el acompañamiento de la democracia y la libertad siempre rinde fruto, que Venezuela es un país amigo no solamente de Estados Unidos, sino de la región. ¿Qué le pareció a usted ese encuentro con él? No, que siempre que pueda emerger la verdad, enfrentarla, creo que eso fue muy productivo porque creo que desnudaste claramente el tejido de un dictador y casi el desespero. Así que yo creo que eso ha sido productivo para la causa venezolana. Bueno, para mí en particular es un orgullo saber que el señor Guaidó dice que esta entrevista al presidente Maduro fue bueno para la causa y la democracia venezolana. Y para eso estamos aquí, para llevar la verdad. Por eso estoy haciendo este contraste entre uno y el otro. Vamos entonces ahora a ver el fragmento sobre el miedo que, insisto, Nicolás Maduro otorga esta entrevista a la cadena Fox a través de mi persona porque hablaba español y podía hacerlo en ambos idiomas, porque tenía miedo de lo que le podía pasar. Posiblemente todavía lo tiene porque no hay un desenlace a esta hora. Veamos a ver cómo es que él refleja ese miedo ante nuestras cámaras. Yo lo vi muy de cerca, el miedo que tenía en ese momento y que le estaba rogando prácticamente al presidente Trump que por favor negociara con él. Ojalá se diera la oportunidad de un diálogo franco, directo, cara a cara. ¿Cuán importante usted piensa que fueron esas palabras? Una revelación casi, y yo creo que es un signo de debilidad incluso para su gente, porque al final del día los que están en el entorno también de Maduro tienen miedo. ¿Ese miedo usted lo había sentido antes? Yo creo que hoy se percibe, como nunca antes. Lo creo porque se ven sin respaldo popular, se ven sin respaldo internacional. ¿Qué es lo que se percibe, presidente? Un régimen débil, un régimen que no tiene respuesta, que solamente se oculta en 4 cuadras de Caracas mientras nosotros estamos recorriendo todo el país. Acompañado de muchísima gente esperanzada, motivada, orientada al futuro, orientada al progreso. Y bueno, y puedes verlo, me refiero, los últimos 4 meses no han salido ni siquiera de Caracas, no han salido ni siquiera del centro de Caracas, se han encerrado en Miraflores, le tienen miedo a la gente. Invitamos al mundo a que esté presenciando lo que aquí va a suceder, que es como siempre, en el marco de nuestra Constitución, democrático, no violento, como lo hacía hasta ahora, con el llamado a que de una vez cese la usurpación. El presidente Trump lo están metiendo en un callejón sin salida en relación a Venezuela. Y lo está metiendo en una política equivocada, extremista, de intolerancia ideológica. Nosotros somos gente demócrata. En definitiva, un régimen que no tiene respuesta al ciudadano, que le tiene miedo a la gente, que no se atreve a debatir con absolutamente nadie, es sin respuesta y está absolutamente débil y en tiempo de salida. Aspiro que el presidente Donald Trump pare el escalamiento de un conflicto que no sabe para dónde nos lleva, presidente Donald Trump, si me escucha. ¿A qué apuestan? ¿Qué es lo que ellos están esperando que ocurra para revertir los hechos? El régimen cree que nos vamos a desgastar. O sea, el régimen cree que nos vamos a desinflar, como ellos nos dicen, o tratan de influenciar a través de redes sociales, o a través de... Pero bueno, ya hoy Maduro está derrotado. La gran pregunta es cuánto más falta o a qué costo a la sociedad venezolana. Maduro no tiene hoy cómo ganar. No tiene cómo ganar, pero no tiene cómo gobernar. ¿Qué le pareció a usted ese encuentro con él? No, que siempre que pueda emerger la verdad, enfrentarla. Creo que eso fue muy productivo porque creo que desnudaste claramente el tejido de un dictador y casi el desespero. Este es el momento de todos los venezolanos, con uniforme y sin uniforme. Todos a la calle. Policías, militares,
jueces, fiscales, funcionarios públicos, el pueblo venezolano a salir a las calles, en Venezuela y en el mundo. La convocatoria es mundial, la convocatoria es que este momento, el cese de la usurpación, todos salgan a la calle en paz, como lo ha dicho el presidente Guaidó. Yo creo que ha sido productivo para la causa venezolana. Maduro hoy quisiera estar vendiéndole el petróleo para poder financiar a sus bandas paramilitares, para poder financiar su control social, y no lo vamos a permitir desde el Parlamento. Además fue petición del Parlamento Nacional. Nosotros quisiéramos que el cambio fuera ya, fuera inmediato, y un poco cuando nuestra gente dice, o en Miami, o en cualquier país del mundo, o incluso en Venezuela, en Maracaibo, o en Punto Fijo, que queremos ayuda internacional, lo que estamos diciendo en definitiva es que queremos cambio ya. No importa cuál es en definitiva el mecanismo, sino que ya agobia la situación en Venezuela. Continuamos con este programa especial del Canal 41 América TV de la entrevista al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Le pregunto en particular en este segmento sobre el petróleo norteamericano. Como usted sabe, el petróleo norteamericano ha sido la inyección de efectivo más importante que ha tenido el chavismo por los últimos años, porque los Estados Unidos son el cliente más importante que tenía para pagar por el petróleo. Eso acabó con una decisión del presidente Trump de las últimas semanas. Ahora tienen que buscar ese petróleo, vendérselo a otro país, pero el efectivo no le está llegando tan rápido al régimen de Maduro como esperaba. Vamos a ver qué es lo que me dice Guaidó sobre el efecto verdadero al no tener ese efectivo en la tesorería venezolana. La razón por la cual Donald Trump dice que va a mandar el ejército de Estados Unidos a Venezuela. ¿Ustedes saben cuál es la razón? El petróleo y las riquezas naturales de nuestra Venezuela, de nuestra amada patria. El petróleo venezolano ya no llega a los Estados Unidos. ¿Cuánto impacto tiene eso, para bien o para mal? Impacto, por supuesto, pero este dinero había sido para la corrupción, para financiar grupos paramilitares armados, para financiar la penetración irregular en el Estado y además el control social. De la gasolina 91 que va a pasar a costar $1 y de la gasolina de 95 que va a pasar a costar 6 bolívares el litro. Venezuela es muy importante. Si a Venezuela la desestabilizan, se desestabiliza toda América del Sur, todo el Caribe. Así que lo que hicimos fue un acto casi de soberanía, que no utilizaran el dinero venezolano para robárselo, para generar control social o peor, para financiar grupos armados irregulares, como el caso de lo que ellos llaman colectivos, que no son colectivos, son paramilitares armados. Lo vendemos a cualquier lugar del mundo, que no lo compren. Así de sencillo, así es el mundo, así es la vida. ¿Cuánto efecto le ha hecho al gobierno no tener el cash de los americanos? Bueno, muy contundente, además por lo mismo, porque ya no tienen cómo financiar su paraestado, ya no tienen cómo financiar la represión, el subsidio que se ha convertido en un chantaje. Que nosotros no queremos y no le conviene a nadie. Por eso digo, las cosas tienen que arreglarse negociando. Fíjate que interesante esto además, que toda la retórica que han utilizado oficialistas para decir que esto era una cruzada para que los Estados Unidos se hiciera el petróleo venezolano. Y fíjate el pánico que tuvo cuando no se lo iban a comprar. Que al presidente Trump lo están metiendo en un callejón sin salida en relación a Venezuela. Y además hay muchas oportunidades para seguir avanzando en comercio, en energía, en inversiones. Business. En apenas 2 días logramos lo que ellos no lograron en 6 años. Es decir, Maduro hoy quisiera estar vendiéndole el petróleo para poder financiar a sus bandas paramilitares, para poder financiar su control social. Le hago un llamado a los colectivos, a todos. Llegó la hora de la resistencia activa. Y no lo vamos a permitir desde el Parlamento, además fue petición del Parlamento Nacional para evitar de nuevo ni control social, ni agresiones, ni más paramilitarismo armado en contra de la ciudadanía. ¿Qué le pareció a usted ese encuentro con él? No, que siempre que pueda emerger la verdad
enfrentarla. Creo que eso fue muy productivo porque creo que desnudaste claramente el tejido de un dictador y casi el desespero. Así que yo creo que eso ha sido productivo para la causa venezolana. Te lo agradezco. Repudio total a las declaraciones de Donald Trump. Bueno, la gran pregunta es qué más puede hacer Estados Unidos o los vecinos, Colombia o Brasil, para tratar de ayudar a Guaidó a que logre establecer la democracia una vez más en Venezuela. Esa es la gran pregunta. Los Estados Unidos pueden intervenir militarmente, aunque han dicho repetidamente que quieren que esto se termine de una manera pacífica. Pero esa intervención militar norteamericana es bienvenida por él, la necesitan, la quieren. Aquí me contesta Guaidó. The Venezuelan people are starving and their country is collapsing. Their democratic institutions are being destroyed. This situation is completely unacceptable and we cannot stand by and watch. As a responsible neighbor and friend, we and all others have a goal. That goal is to help them regain their freedom, recover their country, and restore their democracy. Usted dice, y lo ha dicho categóricamente, que ustedes no quieren una intervención extranjera norteamericana. Hay muchos venezolanos cerca de mí en Miami que piensan que eso es lo único que en realidad hace falta ahora, porque ¿qué más puede pasar? Ahí hay un poco de juego de palabras. Dígame. Elvira, ¿por qué? Dígame. Porque aquí ya tenemos una intervención en Venezuela, que es la cubana, e incluso la presencia de aviones rusos y militares rusos sin autorización del Parlamento Nacional. ¿Por qué hago esta referencia? ¿Y por qué digo que es un juego de palabras? Todos sabemos lo polémico que es a nivel internacional el hablar de esto, que evidentemente ha tenido en el pasado algunas consecuencias. Ahora, en el caso de Venezuela hoy, la intervención ya existe y es cubana y en parte rusa. Damos nuestra solidaridad al pueblo venezolano y a su unión cívica militar encabezada por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. ¿Qué hemos dicho nosotros? Es el Parlamento Nacional que autoriza cooperación internacional en materia militar, por ejemplo. Entonces, eso eliminaría esa palabra, sería cooperación. En Venezuela hay un antecedente de esto, que fue en 1819, cuando Simón Bolívar autorizó tropas británicas en Venezuela. Ok, entonces vamos a llamarle cooperación de fuerzas norteamericanas. ¿Usted le diera la bienvenida? ¿Cuál es la mejor opción, en definitiva, María Elvira? La que tenga menor costo social, que genere estabilidad, gobernabilidad, atendamos la emergencia humanitaria y vayamos a una elección libre. Cualquier opción que vaya en ese sentido debe ser responsablemente evaluada. Entonces ustedes están en un impasse. La pregunta es, ¿cómo se rompe ese impasse? Y les repito, muchos en Miami y en Washington consideran que la cooperación, la ayuda de las fuerzas militares norteamericanas es lo que podría romper ese impasse. Y es lo que le estoy preguntando. Las opciones están abiertas. All options are open, yeah. Nosotros hemos evaluado todas las opciones, María Elvira. Por eso pusimos una ruta. Cese de usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Nos gustaría que fueran más rápido. E incluso sabemos que todavía los aliados no están listos, además, para esa opción. Ellos mismos lo han dicho en boca de sus voceros. Así que nosotros debemos hacer lo que movilice en este momento el pueblo de Venezuela. Nos llegue a catalizar el cambio más rápido posible en nuestro país. ¿Cuánto tiempo usted se ha dado para entonces considerar seriamente pedir ayuda a los norteamericanos? No, nosotros quisiéramos que el cambio fuera ya, fuera inmediato. Y un poco cuando nuestra gente dice, o en Miami, o en cualquier país del mundo, o incluso en Venezuela, en Maracaibo, o en Punto Fijo, que queremos ayuda internacional, lo que estamos diciendo en definitiva es que queremos cambio ya. No importa cuál es en definitiva el mecanismo, sino que ya agobia la situación en Venezuela. ¿Cuánto tiempo más podemos soportar en esta situación? Bueno, muy poco, la verdad. Hay para mucha gente que ya es tarde, enfermos de cáncer, de diálisis, niños, bebés muriendo de hambre. Pero nosotros como venezolanos, yo como presidente encargado y el Parlamento, debo de nuevo organizar toda la esperanza, ya ni siquiera es el descontento, porque el descontento existe, ya la esperanza de cambio latente ahí, y en paralelo con los aliados también evaluar qué más opciones ellos pueden cooperar y colaborar con Venezuela.
querer ser un servidor público de mi país y aportar no solamente en el cambio, sino en la reconstrucción de Venezuela. Y hoy, enamorado de una causa que es la libertad, que es la democracia, también ayudar a nuestros pueblos hermanos en ese sentido. Me cuesta la verdad todo, pero también lo vale, porque es el país que le vamos a dar no solamente a Miranda Eugenia, sino a todos los niños de este país, un país muy talentoso, un país que tiene un talento humano hermosísimo. Hoy Maduro está derrotado. Hoy Maduro... Bueno, estamos admirados por la valentía de Juan Guaidó, por la valentía de Leopoldo López, pero sin duda que esa valentía tiene un precio altísimo. Estamos hablando de muchachos que tienen menos de 40 años, que tienen hijos pequeños y que están exponiendo su vida y su libertad a las garras del comunismo, no solamente de Maduro, sino también del comunismo castrista. Y yo le pregunto muy puntualmente, ¿vale la pena? ¿A usted a qué le teme? ¿Podría usted terminar de alguna manera preso o muerto? Y esto es lo que me contesta. Llegaron intimidando, preguntaron por mi esposa. Ellos son los que quieren pasar la línea roja. Ellos son los que están transgrediendo toda forma y de respeto. Usted es un hombre valiente. Usted no tiene miedo que en cualquier momento puedan no atentar en contra de su vida, pero meterlo preso. Tampoco van a lograr intimidar a esta familia venezolana. A esta familia venezolana que solo está al servicio de Venezuela. El hacer política en Venezuela es un riesgo de vida, un riesgo de libertad. Pero miedo nos daría, Elvira, que mi hija crezca con miedo. Claro. Que no sepa qué es rodar bicicleta en la calle porque es de noche o porque asusta o porque está amenazada. Hoy los ciudadanos venezolanos no ejercen sus libertades al aire libre, sino encerrados por inseguridad, por persecución o por terror o porque no hay luz como en el estado Zulia. Eso es lo que nos daría miedo, que acostumbrarnos a la dictadura. Por el contrario, tenemos la determinación de avanzar en recuperar nuestra libertad. Usted quiere ser presidente, ¿usted le gustaría meterse en esa candela, como dicen los cubanos? Todos los que nos metemos en política queremos llegar algún día a ser Claro, pero ¿a usted presidente? ¿Le gustaría? ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Pero lo primero es que siempre quiero ser un servidor público de mi país y aportar no solamente en el cambio, sino en la reconstrucción de Venezuela. Y hoy, enamorado de una causa que es la libertad, que es la democracia, también ayudar a nuestros pueblos hermanos en ese sentido. ¿Cuánto cuesta esto? Usted tiene una mujer muy bonita, usted tiene una niña preciosa, chiquita, usted es un hombre de familia. ¿Cuánto sacrificio es ser Juan Guaidó en este momento? Me cuesta la verdad todo, pero también lo vale, porque es el país que le vamos a dar no solamente a Miranda Eugenia, sino a todos los niños de este país, un país muy talentoso, un país que tiene un talento humano hermosísimo, que creo que es hoy nuestro principal producto de exportación, lamentablemente producto de la migración, ya no es el petróleo, que ha decaído a niveles agónicos, sino es su gente, y su gente lo vale. Admirable, sin duda admirable. Y le digo, y le pregunto después, ¿cómo se siente con el hecho de que no está solo? Hay 50 países, no solamente de este hemisferio, sino a nivel mundial, que han apoyado a la presidencia de Juan Guaidó y están exigiéndole a Maduro que salga de una manera pacífica. Esos países son países que en el caso de Cuba, por ejemplo, no se pusieron de acuerdo. Y se lo recalco muy puntualmente, los Estados Unidos, con los europeos, con los canadienses y con los latinoamericanos. Fíjense en lo que me contesta. ¡Juro! Asumir
formalmente a las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Si así lo hiciere, que Dios y la patria lo premien, sino que os condenen. Están los canadienses, los europeos, los norteamericanos, los brasileros, los mexicanos, los norteamericanos, todos en una misma mesa, puestos de acuerdo cuando se trata de un país latinoamericano. Así es. El pueblo de Venezuela ha sobrevivido. Y hoy, en Bogotá, en esta cumbre histórica, presidentes, pide honradamente ayuda y cooperación. Todos estos diferentes grupos que casi nunca se ponen de acuerdo están exigiendo que usted dé elecciones nuevamente porque esta presidencia de su segundo mandato no es legítima. Los asuntos internos de cada país deben ser resueltos por cada uno de nosotros. Hoy Maduro está derrotado. Hoy Eso es, pero un gran privilegio. Usted lo entiende, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Así es. Ok, presidente, un gusto. Una pena que no pueda abrazarlo y estrecharle la mano, pero esperemos que lo pueda hacer en una Venezuela libre. Pronto, María, muy pronto, con el favor de Dios. Así es, Dios primero. Y muchas gracias nuevamente. Que Dios lo ilumine y lo bendiga. Amén, gracias. Bueno, muy buenas noches a ustedes y muchas gracias por habernos sintonizado. Gracias a la gerencia del Canal 41 América TV por habernos permitido presentar esta entrevista y también muchas gracias al presidente interino Juan Guaidó por habernos dedicado este tiempo en el medio de los acontecimientos. Todo lo que podamos hacer para traer la libertad, la democracia, no solamente a Venezuela, sino también a Cuba y a todo el hemisferio, aquí vamos a estar para hacerlos. Muchas gracias nuevamente y esperemos lo mejor para Venezuela. Buenas noches nuevamente.